Cristo murió por nuestros pecados, en su cuerpo llevó. Saludos amigos, hoy es otro día en el cual les quiero compartir pues los dos mensajes, las dos demandas amigos. Empezando por supuesto con estas dos citas también iniciales para que ustedes estén claros cuál es la voluntad del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo solamente soy un siervo inútil, que hago lo que tengo que hacer. Por supuesto, no soy un experto como mi hermano Ulises, pero voy creciendo. El Señor es el que me da el crecimiento. Ni el que siembra ni el que riega son nada, sino su Santo Espíritu es el que hace la obra. Por eso que somos siervos inútiles, amigos. Bueno, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, amigo. Ya te dije, ya he dicho, amigo, que violento no tiene que ver con cosas malas, sino con ímpetu, con esfuerzo. Eso es un violento, amigo. Y lo arrebata él a la fuerza. Entonces, amigo, por eso que el Señor Jesucristo dijo: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procuran con obras, con méritos, amigos. Y esos son trapos de inmundicia para Dios. Y en lo otro, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque no todos tienen oídos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Porque el Señor dijo en Proverbios que si buscares como a tesoro, como algo valioso, la palabra de Dios, la sabiduría vendría pues. Entonces, amigo, te quiero compartir esta lectura. Está en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el agua viva. Es su carne, su sangre. Él es el verbo de Dios hecho carne, amigo. El verbo es acción, palabra. Las palabras no se ven, amigo, pero se pueden entender. Con las palabras nosotros vemos a Cristo. Por eso que tienes que, si llegas a entrar, amigo, en Cristo, el Señor te va a dar hambre, amigo, por su palabra. Porque solamente su palabra es vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por supuesto para vida, ¿no? Porque unos van a resucitar para muerte. A los que van a resucitar para muerte es después. Pero eso es otro tema. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para hacer, porque no he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, amigo, si Jesucristo dijo en Juan
5:26, 5:25. Juan 5:25. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son los muertos, amigos? Todos los que han pecado con la primera vez, amigos, murieron espiritualmente, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Por eso que Jesucristo dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene que ser bautizado, amigo. No en agua, sino sumergido. Que el Señor detecte en ti que has añadido fe a este mensaje y que te arrepientes. Porque ¿qué es arrepentimiento? Viene de la palabra metanoia. Meta, cambio. Noia, pensamiento, mente. Así como metamorfosis, cambio de forma, metaverso. Metanoia, meta, cambio. Noia, pensamiento, mente. Las escrituras fueron escritas en griego, koiné. Entonces todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso significa, amigo, que cuando entras, amigo, tu salvación no se pierde, amigo. El Señor te la garantiza. La salvación de tu alma, amigo, cuando eres sellado con su Santo Espíritu, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Dice así: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con su Santo Espíritu. Sellado es sumergido. Para la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Bueno, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, o sea, que cree, que lo entiende. Ver es entender, amigo. Y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, está hablando del mismo. El que ve al Padre es el que lo entiende, el que lo puede comprender, amigo. Ese es el que ve al Padre y al Hijo. Por eso que Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Amigo, nacer de nuevo es que el Señor te dé entendimiento y te selle con su Santo Espíritu. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Sabes? Que tiene vida eterna. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, leo, pero ya vas a entender por qué el Señor habló de su carne. Porque Jesucristo cargó, Jehová, Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y su carne y su sangre, amigo, es su palabra. Entonces, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ya te dije, amigo, su carne y su sangre es su palabra. Aquí ve. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El Espíritu es el que da vida, ¿ves? No está hablando de su carne, está hablando de su palabra. Su palabra es el Espíritu, es el verbo hecho carne. Entonces, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y quién, ve, el Señor es el que sabe quién es el que cree de todo su corazón, amigo. Por eso que ninguno de los que van al infierno tiene excusa, amigo. Porque no han creído de todo su corazón. Por eso, amigo. Entonces, amigo, no seas incrédulo. Entra en Cristo para que seas salvo del infierno, amigo, que te espera. Porque todos, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, un solo pecado, amigo, basta para sentenciar tu alma, amigo, por la eternidad en tormento, amigo. Eso es lo que tú también tienes que creer, amigo, de todo tu corazón. Toda la palabra, amigo, del Señor Jesucristo está escrito. Entonces, el hombre es mentiroso, amigo. Pero yo lo estoy leyendo, ¿ve? De aquí, ¿ve? De la Escritura. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dijo entonces Jesús a los 12. Aquí también confrontó a los 12, amigos. A los 12 discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.